Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 y murió el 23 de marzo de 1727. Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, fundador de la física clásica. En sus principios matemáticos de la filosofía natural, estableció 3 leyes fundamentales del movimiento y dedujo de ellas la cuarta ley o ley de la gravitación universal, que explica con total exactitud las órbitas de los planetas, logrando así la unificación de la mecánica terrestre y celeste. La primera ley de Newton o ley de la inercia nos indica que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento uniforme hasta que se ejerce sobre él una fuerza que lo obliga a cambiar su estado. Segunda ley de Newton o ley de la fuerza. Esta nos indica que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. En la ley de la fuerza existe una relación directa entre la fuerza y la aceleración, ya que si la fuerza aumenta, la aceleración también lo hará. En cambio, existe una relación inversa entre la masa y la aceleración, ya que entre más aumente la masa, la aceleración va a disminuir. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y de signo opuesto. Esto quiere decir que siempre que un cuerpo ejerza una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejercerá una fuerza sobre el primero cuya magnitud es igual, pero en dirección contraria a la primera. Inercia es la propiedad que tienen los cuerpos en permanecer en reposo o en movimiento. Este estado puede estar constante siempre y cuando sea un movimiento rectilíneo o en reposo y no haya fuerza actuando sobre él. Inercia mecánica y térmica. En física se manejan principalmente 2 inercias. La primera es la inercia mecánica. Consiste principalmente en que los cuerpos tienden a mantener su movimiento o en reposo en el que se encuentran, mientras la térmica consiste en la cantidad de calor que conserva un cuerpo y la velocidad con la que absorbe o lo pierde. Primera ley de Newton. Ya conociendo la definición de la inercia, se puede concluir que la ley de Newton se enfoca precisamente en decir que todo cuerpo mantendrá su estado hasta que otra fuerza externa lo modifique. Ejemplo, primera ley de Newton. Un auto estacionado sería un ejemplo de esta ley, ya que este se mantiene completamente en reposo. Un volante que gira sobre un cojinete tiende a mantenerse girando. Un ascensor baja desde el 6º hasta el primer piso. El ascensor justo antes de abrir las puertas da un pequeño salto antes de frenar completamente. Un cuaderno que está tirado en el suelo se tiende a quedarse ahí. Un auto que va a 100 km por hora frena, pero los pasajeros tienden a irse adelante. Aplicación, primera ley en medicina. Uno de los principales ejemplos en la inmovilización de una extremidad por fractura. Esta situación nos da a conocer por la falta de movimiento y el reposo de la articulación. Mientras que el paciente se encuentra en reposo, por ejemplo, digamos en un paciente que sufre de paraplegia, se cumplirá la primera ley de Newton, encontrándose el cuerpo en reposo a menos que haya una fuerza externa se aplica, que es la fuerza aplicada por el kinesiólogo. La inercia adquiere gran importancia en kinesioterapia, pues los músculos débiles pueden alcanzar cierta fuerza con el empleo de los ejercicios pendiculares, ya que al aplicar cierta ayuda inicial a estos ejercicios el paciente puede repetir ininterrumpidamente el mismo. Aplicación quirúrgica. Otro aspecto importante es donde aplicamos la primera ley de Newton es en la colocación de plaquetas y fragmentos en titanio que disponen una inmovilización de ciertas partes del cuerpo. Estas plaquetas se introducen y se dejan alojadas en el cuerpo, el cual inmoviliza cierta parte para el curado y recuperación del hueso. En el caso de la cirugía de cadera y sus intervenciones quirúrgicas,
con incisión de plaquetas para la función de huesos en corto plazo. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a explicar lo que es la segunda ley de Newton aplicada en la medicina y también lo que es la fuerza. Bueno, se puede decir que la fuerza es cualquier acción que causa un cambio en el movimiento de un objeto, que también puede decirse que si este objeto está estable o está quieto. Y le han hecho fuerza y eso va a causar un cambio en el objeto. Y acá también lo puedo explicar que se puede determinar como la fuerza aplicada por un objeto material o de un cuerpo a otro. Hay dos clases de acción, la que es directa y la que es indirecta. La directa puede ser un tirón, un jalón, un empujón y hay muchas clases de acciones en esta. Y la indirecta es la gravedad, es cuando un cuerpo está al aire de la gravedad, es lo que lo jala hacia la tierra. Ahora, esta fuerza aplicada en la medicina también se puede aplicar de la siguiente manera, que es muy común que cuando decimos que entramos a un hospital y hay camillas, el enfermo se va a mover a la camilla donde tiene que aplicar una fuerza a la masa, y esta sería la camilla para crear una aceleración dependiendo del peso de la camilla o de él. Tiene que hacer la fuerza y también podemos observar en el siguiente ejemplo que se hace una fuerza para poder mover la camilla. Cuando el enfermero aplica la fuerza es una fuerza externa que está en la camilla y esta acelera en la misma dirección y en el sentido que está haciendo la fuerza. O sea, él está hablando y está provocando la misma fuerza. Y ahí es donde la fuerza tiene la misma dirección en su magnitud proporcional a la masa. Cuando es una camilla mucho más pesada, tiene un peso que no se puede mover como en la camilla principal. Lo que pasa es que no se puede mover con la misma fuerza inicial que se estaba moviendo con la anterior camilla, ya que tiene que multiplicar esta fuerza por 2, o si no, no se va a poder mover como lo vimos en el primer ejemplo. Ahora podemos observar que se está multiplicando la fuerza por 2, lo cual le logra mover la camilla a la misma velocidad que se movió la camilla más liviana, y se puede decir que se movió con la misma aceleración pero con diferente fuerza. Por otro lado también, ¿cómo podemos aplicar la segunda ley de Newton en la medicina? Esta se puede llegar a aplicar siendo muy útil para conocer las fuerzas a las que sometemos nuestro cuerpo, cuando sometemos nuestros huesos, nuestras partes. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe en un hueso, este es sometido a una aceleración, que es consecuencia directa de la fuerza del golpe. Por otro lado, de la medicina también se aplica en esta especialidad que es la fisioterapia. Esta ley dentro de la fisioterapia se evidencia, por ejemplo, cuando en el aparato con motor hay una persona que es transportada en silla de ruedas y es súbitamente detenida. Si la persona no está fijada al equipo en el cuerpo, se desplaza hacia adelante hasta que es detenido por otra fuerza de resistencia llamada inercia, como lo hemos visto en varias clases con este mismo tema. Bien, ¿cómo se aplica la ley de Newton dentro de la salud en general? Por ejemplo, una rana sentada sobre una hoja se mantendrá en reposo mientras no actúe una fuerza sobre ella. En otro caso, el resultado, que es el impacto sanitario, será el mismo con el que transcurrió el tiempo, mientras que no exista un problema o intervención sanitaria, que es la fuerza, que actúe sobre ellos. Dentro del cuerpo también los músculos generan fuerza al contraerse después de haber sido estimulados eléctricamente. Los tendones experimentan una tensión neta después de una serie de estas contracciones estimuladas eléctricamente. La función importante de los tendones es contener los músculos a las extremidades y los músculos que tratan de acordar la distancia entre los puntos de contacto de estos tendones, pero no se pueden separar. Esto significa que se necesita un par de músculos para operar una extremidad. Por ejemplo, cuando se dobla la rodilla, se acorta y se endereza.
Ha sido todo en cuanto a la segunda ley de Newton y en cuanto es aplicada a la medicina. Sobre la tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción. Newton nos dice que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Las fuerzas siempre ocurren en pares. Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto A ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el objeto A. ¿Qué quiere decir esto? Si un objeto A ejerce una fuerza, o sea, una acción sobre el objeto B, este a su vez ejerce sobre el objeto A otra fuerza, la cual llamamos reacción. Igual en magnitud y dirección, pero de sentido contrario, lo que podemos expresar de la siguiente forma: la fuerza del objeto A es igual a la menos fuerza del objeto B. Voy a darles un ejemplo aplicado en la rama de la medicina. Voy a entrar un poco en detalles explicándoles qué es un paro cardiorrespiratorio, de acá para llegar a la conclusión de cómo es aplicada la tercera ley sobre este ejemplo. El corazón tiene un sistema eléctrico interno que controla el ritmo de los latidos cardíacos. Ciertos problemas pueden causar ritmos cardíacos anormales llamados arritmias. Durante una arritmia, el corazón puede latir demasiado lento, demasiado rápido o dejar de latir. Cuando el corazón desarrolla una arritmia, esta deja de latir, entonces se produce un paro cardíaco súbito. Quiere decir que el corazón se detiene totalmente. Es distinto de un ataque al corazón, que es un infarto, en el que el corazón suele continuar latiendo, pero el flujo sanguíneo hacia el órgano se encuentra bloqueado. Sin atención médica, la persona morirá en cuestión de minutos. Las personas tienen más posibilidades de sobrevivir si reciben defibrilación rápidamente. La defibrilación envía un choque eléctrico para restaurar el ritmo cardíaco normal. Es como si diésemos un gran golpe sobre el pecho de alguien. Voy a explicarles un poco de defibrilación y cardioversión. La defibrilación es el tratamiento de elección en caso de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, y la cardioversión es el tratamiento de las taquiarritmias con repercusión hemodinámica, ambas consistentes en un choque eléctrico de alto voltaje que provoca la despolarización simultánea de todas las células miocárdicas, brusca en la defibrilación o sincronizada en la cardioversión, y permite a partir de aquí recuperar los latidos espontáneos y coordinados del corazón. Estas técnicas precisan de un material específico, consistentes en un defibrilador, que es un condensador de energía eléctrica, unas palas de contacto y una interfase del electrodo, medio conductor que permite el paso de la corriente a través de la piel. En este escenario observamos claramente cómo es aplicada la tercera ley de Newton, la fuerza de acción y reacción, donde tenemos dos objetos, el objeto A, que es un cardiodefibrilador, el objeto B, que es un corazón detenido. Aplicamos una fuerza sobre el objeto B, en este caso es una fuerza eléctrica que, dependiendo de la circunstancia, comienza con una intensidad eléctrica de 250 joules hasta los 350 joules, si llegase a ser el caso. Como resultado de esa fuerza eléctrica ejercida, vemos una respuesta por parte del objeto A, en este caso el corazón detenido. Al devolver esa fuerza que se ejerció sobre este, inmediatamente recobra su ritmo cardíaco. Acá vemos claramente que impulsamos una fuerza eléctrica del objeto A hacia el objeto B, y el objeto B responde inmediatamente a este estímulo que se le dio. Entonces acá vemos cómo recobra nuevamente su ritmo cardíaco en nuestro ejemplo.